Olá, bom dia a todos e todas. Gostaríamos muito de agradecer pela presença de todos aqui hoje. A gente está iniciando agora, 5 minutos passados das 10h30. Bom, pessoal, sou Marco Lentini, especialista florestal de Maflora. Estamos aqui com os nossos parceiros da Preferred by Nature. E o objetivo hoje da nossa discussão é falar um pouco dos riscos de legalidade da madeira brasileira, e a gente vai apresentar uma atualização da análise de risco nacional para a madeira oriunda de florestas naturais da Amazônia, e também vamos conversar um pouquinho sobre o novo regulamento, o IUDR, o novo regulamento relativo ao desmatamento da União Europeia. A gente vai dividir essa apresentação em duas partes. Primeiro, nossos parceiros da Preferred by Nature vão falar um pouco do regulamento em si, que é uma introdução para a gente falar um pouco desse risco, dessa análise de risco que a gente fez para o Brasil. Tá? Acho que algumas questões gerais a gente vai, para fins de mostrar o máximo de conteúdo, fazer as duas apresentações uma após a outra. Mas vocês podem notar que a gente tem aqui no menu de ferramentas questões e respostas, né? Está aqui como Q, E e A. Então, por favor, fiquem à vontade para usar o chat, para fazer perguntas. Essas perguntas mais técnicas, né? O som não está bom, não estou conseguindo ver. Também a gente vai estar respondendo aqui em tempo real, né? E logo após essas apresentações, a gente vai ter um tempo para debate, para discussões. A gente vai mostrar também um pouco as plataformas, os recursos que estão disponíveis para quem quiser ver esse trabalho em maiores detalhes depois. Então, já agradecendo mais uma vez pela presença, eu gostaria de passar a palavra aqui para a Letícia, da Preferred by Nature. E mais uma vez, muito obrigado por estar com a gente hoje. Obrigada, Marco. Eu pido desculpas, a você não falo português, vou fazer a apresentação em espanhol, un poco despacio. Buenos días, mi nombre es Leticia Calvo, trabajo para Preferred by Nature en el Departamento de Apoyo a Empresas para cumplir con una serie de reglamentos, otros aspectos a nivel de sostenibilidad. Hoy estamos aquí con vosotros, quisiera presentaros. Empezaré yo presentando el nuevo reglamento sobre la deforestación y cómo podría afectar a las empresas situadas en Brasil. Y nuestro compañero de Imaflora, Marco Lentini, va a daros una visión, una actualización de los riesgos de legalidad del análisis de riesgos de madera de Brasil, la actualización de la ya existente que habíamos desarrollado hacía 5 años. El objetivo de mi presentación será explicaros, tener una visión global de cuáles son los principales elementos en el reglamento sobre la deforestación y los requisitos a cumplir. Antes de seguir, quisiera resaltar que este seminario está siendo realizado gracias al proyecto LIFE Legal Good. Es un proyecto financiado por el programa LIFE de la Unión Europea. Este programa se centra principalmente en fortalecer la implementación del reglamento de la madera de la Unión Europea y por razones obvias también entra dentro de su ámbito la aplicación del nuevo reglamento sobre la deforestación de la Unión Europea. Este proyecto es liderado por Preferred by Nature en colaboración con 12 socios, 12 organizaciones que aparecen justamente en la parte de abajo de la presentación. Creo que muchos de ustedes nos conocen. Para los que no nos conozcan, Preferred by Nature, somos una organización no gubernamental con sede en Dinamarca. Participamos en diferentes actividades para apoyar principalmente la producción y el abastecimiento responsable de madera y otros productos agrícolas. Llevamos más de 25 años trabajando en actividades relacionadas con nuestra misión en más de
100 países, tenemos oficinas y personal en más de 30 países en todo el mundo y llevamos diferentes programas desde actuaciones como organismo de certificación de diferentes esquemas, pero también, como se explicaba en mi departamento, ofrecemos servicios más personalizados y capacitaciones a las organizaciones y empresas que lo necesiten. Algunas informaciones prácticas para el día de hoy. Esta presentación está siendo grabada. Solo vamos a grabar la parte de presentación, la parte de preguntas y respuestas no va a ser publicada, digamos. La presentación en sí, todo lo que es el soporte, el PowerPoint, estará disponible después del seminario, y en cuanto a preguntas y respuestas, las podremos realizar a través de que os voy a enseñar a continuación, la sección de Q&A, preguntas y respuestas en el chat abajo. Si hay problemas técnicos, mi compañera Julie podrá apoyarles ayuda, aparece su mail. Y preguntas y respuestas, aparecerá en la parte de abajo una indicación donde podrán responder a todas las preguntas, hacer preguntas a través de ese medio, y al final del seminario intentaremos responder a la mayor parte de las preguntas que podamos durante el tiempo otorgado. Quisiera adelantar algunos resultados de este proyecto LIFE que acaba ahora justo a finales de junio, ya finaliza. Hemos creado una página web, les invito a entrar, es www.eutr.info. Aquí encontrarán grabaciones de otros seminarios que hemos ido impartiendo. Además tienen la página web de Sourcing Hub, donde hemos ido subiendo material. Al final, compañero Marco explicará también otras páginas, pero con respecto al proyecto en sí, esta es la que hemos ido alimentando, y les invito a acceder a este newsletter del Sourcing Hub, donde recibirán actualizaciones sobre los cambios en análisis de riesgos que vayamos incluyendo. Sin más, empiezo con el reglamento de deforestación de la Unión Europea. Comenzamos con una propuesta de la Comisión Europea en noviembre del 2021, hace casi 2 años. Ha ido terminando este proceso con un diálogo tripartito entre las 3 partes en el 6 de diciembre del 2022 y adoptando un texto cuasi final el 19 de abril del 2023. Se llegó a un consenso con el Consejo, que también lo aprobó en el 16 de mayo, y finalmente recibimos la publicación el 9 de junio. Lo que significa que entrará en vigor 20 días después de esta publicación. Por eso pueden ver aquí, el 29 de junio entrará en vigor este nuevo reglamento. Tal y como especifica dentro del reglamento, existen unos plazos de aplicación. Las empresas tendrán, como aparece aquí, 18 meses. Hemos calculado, sería diciembre, del 30 de diciembre de 2024, o para el caso de las pequeñas o microempresas, tendrán hasta 24 meses para poder implementar este reglamento. El tamaño de la empresa va a depender, de la directiva que aparece en este apartado. Luego, esto es importante ya que no queda mucho tiempo para implementar este reglamento. Esta es la situación. Tenemos 18 meses y 24 para que las empresas europeas importadoras o exportadoras, os explicaré a continuación, pero europeas, tienen que cumplir con este reglamento, y para ello tienen que desarrollar un sistema de diligencia debida que esté en pleno funcionamiento, completamente en funcionamiento al cabo de 18 meses. Para eso es clave la colaboración con empresas
y actores en los países de producción. En este caso, en Brasil, es clave reforzar esa colaboración entre empresas de la Unión Europea y Brasil para asegurar que la información o los flujos de información sean lo más que se garanticen esos flujos de información y data para que se pueda responder o que las empresas europeas puedan responder a este requerimiento de esta nueva regulación. Hoy os voy a explicar en esta presentación resumida los componentes clave del reglamento. Serían principalmente 4. La primera sería la prohibición de comercializar en el mercado de la Unión Europea o exportar desde el mercado de la Unión Europea productos que contengan o que se hayan alimentado, como puede ser en la parte de ganado, o se hayan fabricado utilizando materias primas que no se consideren haber estado libres de haber causado deforestación o que no se hayan producido en conformidad con la legislación pertinente en el país de producción. Luego aquí hay 2 aspectos importantes. Hay una segunda componente, es la obligatoriedad, el requisito de que todas las empresas deben ejercer una diligencia debida en sus cadenas de suministro para garantizar los riesgos causados de haber causado deforestación o riesgos de que la producción no cumpla con la legislación vigente en el país de origen sea bajo. Entonces, las empresas tienen esa obligatoriedad. Luego, el reglamento también incluye obligaciones a los Estados miembros en Europa a desarrollar una serie de obligaciones nacionales en base a este reglamento y garantizar el cumplimiento y la aplicación de todas las empresas. Ellos serán los obligados de realizar los controles a las empresas europeas. Y finalmente, la Comisión Europea también define, en el reglamento se llama un sistema de información que es un aspecto nuevo si lo comparamos con el reglamento anterior sobre la madera, que se usará para poder vincular la información que incluyen las empresas de sus cadenas de suministro y los controles realizados por los Estados miembros. Hoy me voy a centrar principalmente en el 1 y en el 2, ya que creo que es lo más relevante. Con respecto al alcance, scope de las commodities. Como recordarán, el Reglamento Europeo de la Madera solo se focalizaba en la madera. Este nuevo reglamento sobre la deforestación incluye, además de la madera, la soja, la carne, el vacuno, el café, el aceite de palma, el caucho y productos derivados de estas commodities. La Unión Europea considera que estos productos son importantes y con un impacto muy importante o relevante en relación al riesgo de deforestación y a la degradación forestal. Por ello, han incluido todos estos productos, commodities, dentro del alcance del reglamento. Dentro de cada materia prima, el reglamento va a definir qué productos estarían sujetos o no al reglamento en base al código aduanero, la nomenclatura combinada de códigos personalizados aduaneros. Cualquier cuestión, duda sobre qué producto entra o no entra dentro del reglamento, es muy fácil, se accede al anexo número 1 del reglamento y ahí podremos observar cuáles son esos productos en concreto. Con respecto a la madera, que es un poco el tema principal hoy, en principio el alcance de la madera es una versión un poco más ampliada que la que existía en el Reglamento Europeo de la Madera. En general son todos los productos que contengan papel, cartón, astillas, fibra de madera o madera maciza. Sin embargo, se han añadido algunos, como son los que aparecen en la presentación, los materiales impresos, los productos de carbón,
algunos productos como que no aparecían, que eran las herramientas, la lana de madera, los ataúdes, los asientos. Es decir, todos estos aspectos serán ya incluidos dentro del reglamento. Y los que quedarían excluidos, como aparece en la parte de abajo, serían los, como pasaba en el Reglamento Europeo de la Madera, son todos aquellos productos que se consideran un residuo, es decir, que hayan finalizado su ciclo de vida, o material que se utilice embalaje, pero como tal, no colocado en el mercado como embalaje, vendido como embalaje, sino pues cualquier palets, papel o cajas que se hayan utilizado para enviar mercancía de un país a otro. Con respecto a los actores, vamos a ver rápidamente cuáles son esos principales actores y las obligaciones de cada uno de ellos. Aquí es un pequeño resumen de los 4 principales actores que existen dentro del reglamento. Tenemos primero la Comisión Europea, que son los encargados de definir este reglamento, y las posteriores reglamentos de aplicación o documentos de orientación, guías, serán ellos los responsables. Además, tendrán que garantizar que los Estados miembros cumplan sus obligaciones. Tendrán que coordinar el intercambio de información entre los Estados miembros, lo que llamamos las autoridades competentes. Y serán los responsables de desarrollar el sistema de información y la interfaz para la base de datos aduanera, para controlar esas entradas. El segundo actor principal son los Estados miembros, las autoridades competentes. Cada uno de los 27 Estados miembros tienen un papel muy importante. Cada uno tendrá que asignar una autoridad competente o varias. En el caso del Reglamento Europeo de la Madera, en España se habían definido muchas autoridades competentes según la región. En otros Estados miembros, como por ejemplo Francia, creo que solo se habían designado 2. Luego va a variar en función de los Estados miembros, pero tendrán que asignar una autoridad competente. También tendrán que llevar a cabo esos controles, y hay unos requisitos mínimos para hacer esos controles para que todos los Estados miembros actúen de manera homogénea. Y tendrán que elaborar las normas para las sanciones dentro de su jurisdicción. El tercer punto o tercer actor, digamos, de este reglamento son las autoridades aduaneras. Estas autoridades aduaneras tendrán un papel muchísimo más importante que el que existía en el Reglamento Europeo de la Madera, donde no eran parte de la implementación. Ellos tendrán que asegurar que existe una declaración por parte de la empresa y darán vía libre paso a la mercancía siempre y cuando exista esa declaración. Si no existe, no darán paso a esa mercancía. Y como último tenemos a la industria que es, bueno, pues lógicamente el sector privado principalmente, donde hemos diferenciado a 2 figuras. Una serían los operadores y otra serían los comerciantes, los compradores, en los siguientes eslabones. Para que veáis un poco más en detalle la responsabilidad del operador, como aparece en la pantalla, un operador es una organización que comercializa materias primas o productos por primera vez en el mercado de la Unión Europea, tal y como aparece en la casilla número 8 del DUA, del Documento Administrativo Único de Entrada de Material. O también uno puede ser operador cuando exporta desde el mercado europeo. Cuidado, no estoy hablando fuera del mercado europeo. Un operador siempre se va a quedar dentro del mercado europeo. Es importante señalar que las empresas que exportan, es decir, empresas de Brasil, por ejemplo, que exportan productos al mercado europeo,
como pueden ser muchos de ustedes o que conozcáis, no son clasificados como operadores, no tienen tampoco ninguna responsabilidad con respecto al cumplimiento del reglamento, ¿vale? Entonces, eso sí, solo aplicaría a las empresas que están ubicadas en Europa y que realizan esa importación. Sin embargo, es posible que todos esos operadores europeos os pidan ayuda a la hora de analizar y recibir mayor información de sus cadenas de suministro. Por eso es tan relevante que conozcáis de primera lo que el reglamento les va a exigir a ellos. Hablamos también de, como os comentaba, los comerciantes. Los comerciantes son esas entidades, organizaciones, empresas, personas que comercializan el producto que ya ha sido introducido en el mercado y que no haya generado ningún tipo de transformación. Esta figura es como podría asemejarse a empresas que almacenistas, distribuidoras o el sector retailer, donde no ha habido ninguna transformación. Entonces, estas empresas tendrán unos requisitos diferentes a los operadores, que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles serían esas obligaciones entre los operadores y los comerciantes? Las obligaciones de los operadores, cabe decir que son los que tienen una mayor responsabilidad para la implementación de este reglamento. Ellos, estos operadores, solo pueden comercializar en el mercado de la Unión Europea o exportar de él productos considerados libres de haber causado deforestación y que se hayan producido de acuerdo a la legislación pertinente en el país. Ellos tienen que desarrollar, están obligados a tener un sistema de diligencia debida, unos procedimientos claros y haber implementado esa diligencia debida, es decir, haber analizado todas las cadenas de suministro y asegurado que no existen riesgos con respecto a la deforestación y a la legalidad en el país de origen. Y finalmente, antes de poder introducir, importar un producto a Europa o exportar desde Europa a un país, a un tercer país, deben estar cubiertos o deben tener por cada envío una declaración de diligencia debida, ¿vale? Que acompaña cada importación o exportación. Luego, este es un aspecto muy importante y diferenciador de lo que ocurría con el Reglamento Europeo de la Madera. Aquí hay una necesidad de hacer una declaración antes de poder hacer cualquier tipo de importación. Con respecto a las obligaciones en los comerciantes, va a depender del tamaño del comerciante. Cuando hablamos de pymes, de pequeños y medianos comerciantes, en base a, como os comentaba antes, la Directiva 2013 que aparece aquí en la parte de abajo. Cuando son pequeños, están obligados simplemente a mantener información sobre sus proveedores y sus clientes para asegurar esa o ejercer esa trazabilidad de información en el caso de que exista un control de la autoridad competente y puedan trazar hacia abajo toda la información. Ellos tienen que mantener recopilar y mantener esos datos por lo menos 5 años y en el caso de que la autoridad competente se lo pida tendrán que ofrecer esa información. Sin embargo, en el caso que estemos hablando de comerciantes, como os decía, almacenistas o solo simplemente distribuidores o retailers, que no se consideren pymes según esta directiva, deben cumplir las mismas obligaciones que los operadores. Es decir, deben desarrollar un sistema de diligencia debida y llevar a cabo ese sistema de diligencia debida. Hay algunas especificaciones para cada aspecto, cada punto, pero en general tienen que cumplir los mismos criterios que los operadores. La siguiente parte hace referencia, como os he comentado al principio, se hace referencia en el artículo 3 del reglamento a
a que los productos tengan que estar libres de haber causado deforestación. Pero nos preguntamos cómo se define, ¿no?, el tema de la deforestación. El reglamento lo deja claro. Se refiere a productos que contienen o se hayan fabricado utilizando materias primas que se han producido o cultivado en tierras que no han sido objeto de deforestación después del 31 de diciembre del 2020. Luego, esta fecha es muy importante de obtener o de recordar, el 31 de octubre. Esa fecha es la fecha límite a la que es aceptada de alguna manera la deforestación, la deforestación definida según el reglamento. Entonces, el reglamento define la deforestación como la conversión de bosques para uso agrícola, ya sea inducido por el hombre o no, o ya sea legal o no en el país de origen, ¿vale? La conversión por otras razones, es decir, como infraestructura, carreteras o urbanización, no estaría prohibida. O por lo menos, en realidad, esto no corresponde a la misma definición que aparece en la FAO, ya que abarca solo la conversión de bosques a no bosques, ¿vale? Entonces, tiene que quedar claro que a la hora de observar o saber cuál es la definición exacta de deforestación, tenemos que mirar en el reglamento y es la conversión de bosques para uso agrícola. Esa sería la principal. Además, para los productos de madera, como podéis ver en la parte de abajo, se añade el concepto de degradación forestal. Es decir, que tenemos que asegurar que la madera ha sido aprovechada sin haber causado degradación forestal después del 31 de diciembre de 2020. Para entender un poquito más de detalle lo que significa la degradación forestal, esto fue uno de los puntos más donde se difería, había diferentes opiniones entre la Comisión Europea, el Parlamento y el Consejo. Sin embargo, la degradación forestal, como viene definida, es los cambios estructurales de la cubierta forestal en forma de conversión de bosque primario, si podemos ver estas primeras líneas, de bosque primario, floresta primaria, a bosques regenerados, naturalmente, ambos a plantaciones forestales o a otros esquemas terrenos forestales. Como veis, las líneas amarillas indican el primer tipo de conversión que no sería admitida, de degradación, ¿ok? Entonces, esta sí que creo que es una slide importante que refleja cuál es ese primer conversión no aceptada. Con respecto a la flecha verde que veis, indica otra conversión que no sería admitida, desde bosque primario a bosque plantado, floresta plantada. Sin embargo, veremos que esa definición no ha considerado degradación las líneas que veis, las flechas rojas, es decir, de floresta primaria, floresta naturalmente regenerada, o de floresta plantada, floresta de transformación. Una vez más, estas conversiones permitidas deberán compararse cuidadosamente con una versión actual de la evaluación de riesgos, pero esto es como un poco un análisis de lo que dice el texto. Otro de los puntos que no quedan claros en el reglamento, o que no se considerarían conversión, digamos, es decir, otras conversiones entre otros ecosistemas a florestas de plantación, como podrían ser el cerrado u otros aspectos que no se han considerado de momento. Seguramente haya una ampliación.
Pero bueno, es importante tener claro el texto, la definición incluida en el reglamento para poder luego justificar la existencia o no de degradación, conversión o deforestación en origen. Con respecto a la parte de legalidad, tenemos un cambio importante con respecto al Reglamento Europeo de la Madera. En el Reglamento Europeo de la Madera hablábamos o se incluían 5 categorías principales. Como pueden ver, aquí aparecen 8 categorías. Hay 3 categorías más que serían relacionadas principalmente con los derechos humanos, derechos laborables y el consentimiento libre, previo, informado, incluido por la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Luego, estos son cambios positivos desde un punto de vista social y han sido aumentados dentro de las exigencias en verificar la legalidad en origen. Cuando hablamos de due diligence, de diligencia debida, siguen los principales pasos, como veis en la presentación, siguen siendo los similares a lo que aparecía en el Reglamento Europeo de la Madera, donde los operadores deben recopilar la información con el fin último de realizar un análisis de esa información, análisis de los riesgos potenciales en sus cadenas de suministro, y en el caso de existir un riesgo, mitigar ese riesgo con anterioridad, ya que deben hacer una declaración antes de hacer cualquier comercialización de material, de materias en el mercado europeo. Luego, este proceso de diligencia debida es esencial y queríamos presentarlo aquí porque seguramente a partir de ahora tendréis, los que sois empresa o asociaciones, vais a recibir seguramente muchas preguntas de las empresas europeas con respecto a los requisitos para cumplir. Cuando hablamos, si nos centramos en la primera parte, que es la colecta de la información, estos son los aspectos principales que las empresas europeas tienen que recopilar. Como veis, los primeros 3 aspectos son aspectos que ya pedían anteriormente con el Reglamento Europeo de la Madera: la descripción del producto, la cantidad y el país. Se añade un aspecto muy importante, que es la parte de la geolocalización de todas las parcelas donde se hayan aprovechado la madera, así como la fecha y el tiempo de la producción, del aprovechamiento, además del nombre del proveedor y del comprador. Además de estos datos, tendrán también que tener una evidencia verificable, verificada, que pueda justificar que no ha habido una deforestación en lo que es el aprovechamiento y también que se haya producido en conformidad con la legislación vigente. Estos son aspectos bastante relevantes a la hora de implementar. Luego, es importante que sepáis que el aspecto de la geolocalización ha sido añadido dentro del reglamento. Cuando hablamos de geolocalización, se distinguen para 2 tipos de posibilidades. Si es una parcela de menor de 4 hectáreas, se podrá justificar con un punto. Será suficiente. Si es mayor de 4 hectáreas, se podrán utilizar los polígonos, lo que significa que habrá que tener suficientes puntos de latitud y longitud para describir el perímetro de la parcela, ¿vale? Entonces, bueno, estos son pequeñas aclaraciones dentro del reglamento que se han ido añadiendo a la hora de las revisiones. En el artículo 10 aparece el concepto de análisis de riesgo, ¿vale? Entonces, requiere que este análisis lo va a tener que realizar el operador en la empresa y tendrá que asegurar
si existen riesgos de que la materia prima en el origen no se considere libre de haber causado deforestación. También hay riesgos de que la materia prima no se haya producido en conformidad con la legislación del país de producción, o también si existe el riesgo de que la materia prima de bajo riesgo se pueda mezclar con materia prima de origen desconocido o con un riesgo alto. Luego, aquí es importante el concepto de mezcla. En el Reglamento Europeo de la Madera ya se venía hablando de la legalidad, se ha añadido el concepto de deforestación y además en ese análisis de riesgo se tendrá que asegurar que no existe una mezcla con otros tipos de materiales. Deberán demostrar también a la hora de hacer este análisis de riesgo, deberán justificar por qué se llega a esta conclusión y además tendrán que tener anualmente, tendrán que revisarlo y poder demostrar a la autoridad competente, si lo necesita, la justificación del no riesgo. Este reglamento, además, incluye aspectos, o sea, que orienta al operador o a la empresa que va a implementar este reglamento o a las autoridades competentes o a las empresas o asociaciones que ayudamos a implementarlo, saber cuáles son los criterios relevantes, y esto es una parte de esos criterios relevantes que se deben tomar en cuenta a la hora de hacer un análisis de riesgo. Cuando se realice ese análisis de riesgo, será muy importante incluir aspectos de corrupción que existan o de falsificación de documentos existentes en países. También es importante incluir cualquier tipo de preocupación lanzada, fundamentada por organizaciones, empresas u otros que puedan causar algún tipo de preocupación mayor a la hora de investigar un suministro o no. También si existen reivindicaciones fundamentadas en algunas regiones con respecto a problemas indígenas o que haya una complejidad en la cadena de suministro. En este artículo se han identificado criterios que las empresas deberían como seguir a la hora de realizar este tipo de análisis de riesgo. Y en paralelo, la Unión Europea, la Comisión Europea, va a desarrollar una base de datos, un análisis de riesgo, pero va a ser listados de países y los va a clasificar entre bajo, estándar y alto, como define. Habrá esos 3 niveles diferentes en función de la existencia o no de deforestación. Esto es algo nuevo también dentro de este reglamento. Lo que busca es, de alguna manera, homogeneizar criterios a nivel mundial a la hora de implementar este tipo de reglamento. No hay todavía no tenemos este listado, yo creo que tardarán unos meses en desarrollarlo, aunque ya supongo que ya estarán en desarrollo, pero esperemos que lo tengan cuanto antes para poder conocer esta clasificación. Y finalmente entramos en la parte de la mitigación de riesgos. En el caso de identificar algún tipo de riesgo, lógicamente va a depender del riesgo en sí, habrá que implementar una mitigación del riesgo. Una mitigación del riesgo puede generar diferentes medidas, pueden ser desde cambios de procedimientos, cambios de políticas, hasta parar una compra, cambiar de suministro o cualquier tipo de mitigación según el problema o el riesgo identificado. Pero sí que es importante señalar, como os comentaba antes, si existe un riesgo hay que mitigarlo antes de colocar o de posicionar el producto en el mercado o de exportarlo. Y ya con esta última slide quería un poco señalar
¿Cómo afectaría a los países, digamos, como Brasil, países productores de madera? ¿Cuál va a ser un poco cómo os podrían afectar? Entonces, aquí señalo algunos de los aspectos relevantes que hemos identificado. Uno sería la trazabilidad. Este reglamento está pidiendo una trazabilidad hasta el origen, hasta la parcela. Como veis en la información pedida, se lista específicamente la geolocalización y la geolocalización y lo que conlleva es una comprensión clara de toda la cadena de suministro hasta el bosque, hasta la parcela. Luego ahí es un reto. Un segundo punto es que hay que considerar que existen diferentes riesgos y a continuación Marco nos lo va a explicar. En función del tipo de bosque existirán diferentes riesgos. Luego es importante conocer los riesgos a nivel nacional para poder bajar a los riesgos más específicos en la cadena de suministro. También será relevante el tema de la comunicación entre los importadores y los socios comerciales. Es decir, la comunicación y el flujo de información va a ayudar a mejorar y a mejorar lo que es la transmisión de información entre un lado y otro. También hay un reto muy importante, es la capacidad, ser capaz de proporcionar una evidencia verificable del cumplimiento legal y libre de haber causado deforestación a través de un mapeo satelital o algún tipo de aspecto relevante. Y finalmente, pues no voy a entrar, no venía en esta presentación, el reglamento incluye una serie de sanciones y penalizaciones que serían solo aplicables para las empresas europeas. En ningún momento los exportadores van a estar sujetos a sanciones, es decir, ninguna empresa brasileña. Sin embargo, sí que seguramente las importaciones incluyan cláusulas en los contratos para asegurarse unos mínimos a nivel de suministro. Entonces, que tengáis en cuenta a la hora de acordar acuerdos con las empresas. Y hasta aquí tenía preparada yo esta presentación para todos. Paso la palabra a Marco